Saludos. En esta sesión vamos a revisar conceptos básicos de fisiología del sistema nervioso. Algo que me gustaría aclarar, sobre todo hablando del sistema nervioso, es un tema muy extenso. Inclusive creo que son más de 3 unidades en el Gaiton, por ejemplo. Son más de 10 capítulos, si no bien recuerdo. Es un tema muy bonito porque justamente con esto podemos llegar a entender mucha de la regulación del sistema nervioso, del sistema endocrino, de todas las funciones del organismo, debido a que prácticamente el sistema nervioso se encarga de coordinar y regular las funciones. Pero también, aparte de esto, se encarga de recibir todos los estímulos externos del ambiente, de interpretar todas las señales que nosotros recibimos y generar respuestas adecuadas en base a todos los elementos externos. La verdad que abordar este tema en una sesión de menos de una hora pues va a ser un poco complejo. Vamos a abordar únicamente los temas más esenciales. Y la verdad es que pues es un tema que deja para estudiar de más. ¿Okay? Como ya lo mencionábamos, justamente el sistema nervioso se encarga en particular a grosso modo de regular las funciones del cuerpo humano. ¿Okay? Tanto como el aparato gastrointestinal, como el aparato respiratorio, el cardiovascular, inclusive el endocrino. Todos los demás aparatos y sistemas del cuerpo humano necesitan precisamente a alguien que coordine sus funciones para que se hagan siempre por el beneficio del organismo, del cuerpo humano en este caso. O sea, el sistema cardiovascular no puede trabajar por sí solo y para su beneficio, porque invariablemente tiene que irrigar sangre hacia todos los tejidos. El aparato respiratorio de igual manera. Y entonces quien coordina que las funciones de todos los aparatos y todos los sistemas se hagan de manera correcta y sobre todo con la búsqueda intencionada de mantener con vida un organismo complejo es en parte el sistema nervioso. Otra parte la lleva a cabo el sistema endocrino, que bueno, lo abordaremos en otra de las sesiones. Pero les digo a grosso modo porque justamente todas estas funciones de regulación y de control también van a responder a muchas situaciones. Desde el hecho, por ejemplo, de lo que nosotros percibimos del ambiente y las respuestas que producimos ante ello son coordinadas por el sistema nervioso en particular. Entonces es un sistema sumamente intrincado que inclusive tal vez hoy en día hay muchísimo que estudiar, muchísimo que investigar. Y la verdad, hablando en cuestión de la materia de fisiología, es hermoso. Bueno, primero me gustaría empezar con desmentir algunos mitos curiosos, ¿no? Inclusive hace poco sacaron una película donde la premisa principal menciona que el ser humano solamente utiliza el 10% del cerebro, ¿no? Eso realmente es totalmente falso. Es un argumento ilusorio y totalmente ridículo. Si nosotros solamente ocupáramos el 10% de nuestro cerebro, pues tendríamos un resto de masa encefálica sin una función en totalidad. La cuestión es que la cantidad de masa encefálica que nosotros tengamos determina sobre todo la capacidad y las habilidades que puede desarrollar un organismo en particular. Dicho en otras palabras, a mayor masa encefálica, mayores actividades pudiéramos hacer. En una película recientemente que se llama Lucy, proponen esta idea de que solo ocupamos el 10%. O sea, para que al final una persona pudiera desarrollar todas las habilidades tan extraordinarias o extrafalarias que se hacen en la película, pues necesitaríamos una masa encefálica exageradamente enorme. Aquí en esta diapositiva nosotros podemos ver la comparación de la masa encefálica de un humano contra otras especies. Y justamente si analizamos justamente qué puede o no, qué no puede hacer una especie en particular, vamos a entender en cierta medida el por qué es tan importante también la masa encefálica, ¿no? O sea, si comparamos el cerebro de un humano con un cerebro de un chimpancé, igual el tamaño es muy espectacular a simple vista. Pero, por ejemplo, un chimpancé tiene la habilidad de saber que él es un chimpancé.
O sea, el hecho de reconocerte como un organismo es algo muy importante. Y el hecho de conocer el yo, el hecho de tener un razonamiento, el hecho de tener juicios, nos habla que precisamente se pueden llevar funciones cognitivas muy importantes que van más allá inclusive de las funciones normales de mantener con vida un organismo. Si comparamos el cerebro humano con el cerebro de un perro, vemos que pues nuevamente la masa encefálica es impresionantemente menor. Y según comentan, por ejemplo, algunos estudiosos en el área, un perro, por ejemplo, no se reconoce a sí mismo como perro, o no reconoce a los demás como perros. O sea, si ustedes han tenido un perro o alguien que tenga un perro, sabe que el perro los hace caso porque el perro piensa que tú también eres un perro, o sea, eres el alfa de la manada, y no tiene esa capacidad de abstracción de pensar que tú no eres un perro. Entonces vamos a ver que distintas funciones pueden ir variando dependiendo del espécimen vivo que nosotros estemos observando. Ahora, obviamente, la masa encefálica no lo es todo, porque como vamos a ir desentrañando un poco, y también esto lo pueden corroborar con los estudios de anatomía, las divisiones anatómicas del cerebro son elementos muy importantes para considerar. Y justamente lo que podemos observar, por ejemplo, estas estructuras que se conocen como las circunvoluciones, son elementos también muy importantes. A grosso modo, nuevamente, a más circunvoluciones, mayor cantidad de neuronas en la corteza que me van a permitir tener mayor capacidad de varias cosas, de razonamiento, de abstracción, de sensibilidad, de movilidad, etcétera. ¿Okay? No por nada, anatómicamente, si lo revisáramos, incluso la masa encefálica se encuentra almacenada en una estructura bastante compacta, bastante resistente, que es la bóveda craneana, y su extensión, que es la médula espinal, pues también se encuentra almacenada en una serie de tejido óseo que va a proteger. ¿Okay? Entonces, el cuerpo ha sabido cómo evolucionar en estos aspectos, y también podemos retomar a modo de anécdota cómo precisamente la masa encefálica y el tamaño de la cabeza de los homínidos ha ido evolucionando dependiendo de las necesidades en el proceso evolutivo. O sea, esas imágenes donde nosotros veíamos como un Australopithecus evolucionaba a un Homo erectus, el Homo erectus al Neandertal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no en ese orden, obviamente. Pero justamente esas imágenes a las que me quiero referir es precisamente cómo la bóveda craneana y la masa encefálica han ido aumentando en tamaño en relación precisamente a las necesidades que los homínidos previos al Homo sapiens necesitaban. Y el hecho de que también nosotros hoy en día tengamos una bóveda craneana de este tamaño y una masa encefálica del tamaño promedio que tenemos, pues va de la mano justamente en base a las actividades y necesidades que relacionamos. ¿Ok? Bueno, sin dejar un poco más la cuestión de anatomía y de generalidades, en cuanto a fisiología, algunos piensan que el sistema nervioso radica únicamente en el cerebro, y es también otro pensamiento un tanto erróneo y errado. El sistema nervioso se puede dividir de muchas formas. Si lo dividimos anatómicamente, lo vamos a componer como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Justamente el sistema nervioso central va a estar compuesto por el encéfalo, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el puente. Acá lo vemos más fácilmente, ¿no? Hasta continuar con el trayecto de la médula espinal. Todo eso comprenderá precisamente el sistema nervioso central. Y por el contrario, el sistema nervioso periférico está conformado por todas las terminaciones nerviosas que van a parar a todos los tejidos del cuerpo humano. ¿Okay? Son muy pocos los tejidos del cuerpo que no tienen una inervación. Y cuando hablamos de una inervación, quiere decir que llegan nervios del mismo sistema nervioso, valga la redundancia, a coordinar, a controlar y a regular las funciones. Entonces, sistema nervioso central, compuesto por todas las estructuras que vamos a encontrar en la bóveda craneana y en todo el canal medular.
Y sistema nervioso periférico son todos los nervios que inclusive van a salir precisamente a los costados de los cuerpos vertebrales óseos. Entonces todos esos nervios van a empezar a distribuirse a lo largo y el ancho de toda la trayectoria del organismo. Esa es una división anatómica. Más adelante vamos a ver cómo lo vamos a dividir nosotros de manera fisiológica, porque también en cuanto a la fisiología yo puedo dividirlo de acuerdo a las funciones que se realizan, ¿no? Si nos vamos justamente a la división fisiológica, yo voy a dividir el sistema de acuerdo a las funciones. Pueden ser precisamente en el sistema nervioso sensitivo, en el sistema nervioso motor, ¿no? Quien recibe las señales, que sería el sensitivo, y quien actúa en base a las señales, o quien mueve, o quien hace una función, el sistema motor. También lo puedo dividir al sistema nervioso de acuerdo a ciertas características que son anatomofisiológicas, inclusive más bien tomando en cuenta el origen embrionario. ¿Ok? Pero bueno, vámonos con un poquito de orden. El sistema nervioso central está anatómicamente envuelto en una capa muy importante que son las meninges, y de acuerdo entre su división vamos a encontrar que inclusive tanto el encéfalo como la médula espinal van a tener una distribución muy importante de una estructura indispensable del sistema nervioso, que precisamente entenderíamos como la unidad morfofuncional del sistema nervioso, que es precisamente la neurona. La neurona es la célula principal del sistema nervioso central. Por eso lo llamamos sistema, porque justamente está conformado por un solo tipo de células en específico. Las neuronas en particular son células que tienen una característica morfológica muy importante. Vamos, no se parecen a las células que hemos visto con anterioridad. Y van a tener características que nos hacen entender cómo funcionan o cómo actúan. ¿Okay? Aquí en esta imagen vemos justamente en la imagen que tienen ustedes a su izquierda, vemos la morfología normal de una neurona en específico. Está conformada principalmente por un soma o un cuerpo, que es justamente donde vamos a encontrar el núcleo de la célula, y alrededor del soma o alrededor del cuerpo humano encontramos una serie de terminaciones neuronales, que se conocen con el nombre de dendritas. ¿Okay? Y del mismo soma sale un único trayecto que se conoce como axón. ¿Okay? Del axón nuevamente vamos a tener varias terminaciones que van a poder precisamente generar la comunicación con más neuronas del cuerpo. Existen neuronas tan pequeñas que precisamente se van a comunicar únicamente en el sitio donde se encuentren, por ejemplo dentro del mismo encéfalo, o existen neuronas tan largas que pueden empezar precisamente en el encéfalo y cuyo axón incluso puede viajar todo el trayecto de la médula espinal y llegar hasta los órganos distantes. Entonces existen también muchas clasificaciones de neuronas, no vamos a abundar en ese aspecto, pero resumiendo, los tres elementos importantes en cuanto a la morfología: el soma o cuerpo el cuerpo celular, las dendritas, el axón y las terminaciones axonales, que ahorita los vamos a ver, ¿no? Ahora, las dendritas, precisamente las dendritas son estas porciones de la célula nerviosa donde se reciben las comunicaciones de neuronas adyacentes o de neuronas superiores en localización. Entonces, todas las neuronas del cuerpo humano, el sistema nervioso central únicamente pues se menciona que tiene más de 100.000 billones de neuronas distribuidas, van a estar comunicadas entre sí, y justamente la comunicación siempre va de esta forma. Las dendritas reciben comunicaciones del axón de otra neurona superior, adyacente también, y asimismo esta neurona, a través de su mismo axón, envía señales a otras neuronas que están en un segmento inferior a esta. ¿Okay? Por lo general, incluso cuando una neurona recibe un impulso
ya sea un impulso sensitivo, un impulso motor, vamos, al fin y al cabo recibe una señal o un mensaje. Estas señales van a llegar a través de otra neurona hacia las dendritas, y el mensaje que se trata de enviar a través de la neurona va a viajar hacia el axón, y del axón va a llegar a las terminaciones sinápticas para volver a comunicarse con otra neurona a través de las dendritas de esta otra neurona. ¿Okay? Justamente como también lo ejemplifican en este dibujo, las terminaciones sinápticas que se pueden producir en las dendritas son muchísimas, invariablemente. Entonces, también las neuronas se pueden comunicar hacia el núcleo de otra neurona en particular, y es el sitio donde se reciben las comunicaciones de neurona con neurona. ¿Okay? Por lo general no se comunican en las terminaciones axonales, debido a que precisamente en el trayecto del axón encontramos que solamente va a servir precisamente para el transporte de los mensajes que se quieren mandar. ¿Okay? Y vamos a encontrar también otras estructuras que son sumamente importantes para que se movilicen los mensajes. Ahora, ¿cómo se llama esta unión de neurona con neurona? Lo denominamos con el nombre de sinapsis. ¿Okay? Cuando una neurona se conecta con otra neurona, eso es hacer sinapsis. Y justamente para que se puedan lograr estas comunicaciones, se pueden hacer de distintas formas. Existen dos tipos o dos grandes grupos de sinapsis, las que son las sinapsis eléctricas o las sinapsis químicas. ¿Okay? Entonces, cuando una neurona se comunica con otra neurona, puede ser a través de neurotransmisores, que serían precisamente las sinapsis químicas, o puede ser a través de iones, que serían las sinapsis eléctricas. Les explico con un poquito más de detenimiento. En el segmento más inferior del axón vamos a tener varias terminaciones axonales o varios botones sinápticos, que precisamente es esta estructura que se ve aquí, donde es el sitio donde precisamente un axón se comunicará con la dendrita de otra neurona o con el soma de otra neurona, y permitirá que precisamente se liberen ya sea o neurotransmisores o se liberen iones. Entonces, en una sinapsis química, en este botón sináptico, en esta terminal presináptica o antes de la sinapsis, vamos a encontrar varias vesículas que tienen en su interior varios neurotransmisores. Cuando hablamos de neurotransmisores, son precisamente sustancias químicas que la mayoría pueden estar constituidas por proteínas o pueden estar constituidas por ácidos grasos o algunos por ácidos nucleicos. Son almacenadas en estas vesículas, y justamente cuando se quiere enviar una señal o un mensaje, lo que vamos a encontrar es que al estar activada esta neurona y haber enviado precisamente el mensaje, la vesícula sináptica se acoplará a la membrana plasmática, liberando el tipo de neurotransmisor deseado. Y justamente los neurotransmisores se liberan en la hendidura sináptica, que es el espacio que se comprende entre el botón o la terminal presináptica y la terminal postsináptica. Vuelvo un poco, recuerden, esta porción que es la terminal presináptica o el botón presináptico es de la neurona que ya está estimulada, que ya tiene el mensaje que se quiere enviar hacia un punto determinado. Si yo quiero, por ejemplo, mover un brazo, la señal para mover el brazo tuvo que haber partido desde el cerebro, bajado a través de la médula espinal y haber llegado a estimular todos los músculos que se necesitan, ya sea contraer o relajarse para mover un músculo. ¿Okay? Entonces, para que suceda esta situación, justamente, las neuronas se van estimulando de una en una, saliendo desde el encéfalo hasta llegar a las neuronas que estimulan directamente al músculo que quiero mover. ¿Okay? ¿Cómo sucede justamente esto? Pues tengo una neurona que ya ha sido estimulada, que ya está activada, cuyo potencial de acción ha cambiado, eso ahorita lo vamos a retomar, y va a enviar una señal a la neurona que le sigue.
le va a pasar el mensaje. Para esto, ¿cómo lo va a hacer? Justamente puede ser por los neurotransmisores. Y dependiendo de la señal que se quiera mandar, será el neurotransmisor que se va a ocupar. Así como también, dependiendo de la señal que se quiera ocupar, o la acción que se quiera realizar, serán las neuronas que se van a activar. Y ahorita revisamos esa parte. Entonces, los neurotransmisores se liberan en este pequeño espacio. O sea, son un espacio que el Guyton, por ejemplo, nos explica que es de 200 a 300 Armstrongs. Es una medida microscópica sumamente pequeña. Pero nos habla de que existe este pequeño espacio donde los neurotransmisores flotan libremente y se van a acoplar precisamente a los receptores de la otra neurona. ¿Okay? Recordemos que la otra neurona, o la neurona que tiene este terminal postsináptico, está en estado basal, no se ha estimulado, no ha recibido una señal, y justamente al tener esta activación por los neurotransmisores, se va a generar una activación interna de la célula, que puede ser por segundo mensajero, puede ser por varias formas, y por ende lo deseado es que la siguiente neurona se active y también transporte el mensaje deseado o transporte la acción deseada. ¿Okay? Todo esto revoltijo de ideas se realiza precisamente en milésimas de segundo. Esto es cuando hablamos de una sinapsis química. Es mediada por neurotransmisores. Y por el contrario, una sinapsis eléctrica, aquí las neuronas precisamente están conectadas con más afinidad. Vemos inclusive que las hendiduras intercelulares o el espacio sináptico es mínimo a comparación que una sinapsis química, y que prácticamente entre las membranas plasmáticas de ambas neuronas vamos a tener canales iónicos que permiten precisamente el libre paso de iones de un lado hacia otro. Nuevamente, acá tengo una neurona que ya ha sido estimulada, que ya tiene un potencial de acción positivo, y va a activar la otra neurona no por neurotransmisores, sino que justamente la cantidad de iones que se han introducido aquí van a poder pasar hacia el interior de la siguiente neurona, y por lo tanto también van a tener esta capacidad de modificar el voltaje interno de la siguiente neurona, y por lo tanto modificar también el paso del señal o el mensaje o la acción que se quiere llegar a realizar. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante entender entonces el concepto de la morfología de la neurona? Justamente, una neurona previa estimula a esta neurona a través de la comunicación que tiene axón con dendritas. ¿Okay? En este sitio se va a llevar precisamente, al igual que acá, la liberación de neurotransmisores o la activación por medio de iones, dependiendo del tipo de sinapsis que tenga cada neurona. Ahora, al recibir esta neurona la señal de activación, esta va a enviar el impulso hacia la terminal axonal para a su vez activar a más neuronas. Entonces, ¿cómo se puede llegar a producir esta activación? Bueno, la señal viajará a través del axón y va a ir precisamente modificándose dependiendo del transcurso y la longitud de la neurona. Ya dijimos que hay neuronas que pueden encontrarse precisamente en la corteza del cerebro y que pueden llegar inclusive hasta la médula espinal. Obviamente pues la señal tardará un poco más de tiempo en llegar que si estuviéramos hablando de una neurona que estimula a la que está a su lado. ¿Okay? Para que justamente esta señal eléctrica pueda viajar con mayor facilidad y rapidez, vamos a tener una serie de estructuras que se conocen como los cuerpos de mielina. ¿Okay? Los cuerpos de mielina, que es secretada precisamente por las células de Schwann, son estructuras que van a permitir que precisamente los impulsos eléctricos o las señales que viajan a través de una neurona viajen con mayor facilidad y con mayor rapidez. Justamente la actividad eléctrica es como si estuviera brincando de un espacio hacia otro. ¿Okay? De ahí que precisamente vamos a encontrar que algunas señales van a viajar de una manera más sencilla y otras señales van a viajar un poco más lenta.
Todo depende también cuáles son las neuronas que se están activando. ¿Okay? Cuando justamente llega el impulso eléctrico hasta la terminal axonal, va a suceder exactamente lo mismo que mencionábamos hace rato. Se liberarán los neurotransmisores o por el contrario pasarán los iones dependiendo del tipo de sinapsis que nosotros necesitemos. Siguiendo en esta misma idea y hablando precisamente de neuronas, hay que tomar en cuenta que todas las señales eléctricas que se deseen realizar, ya sea que pueden ser facilitadas por otras neuronas, pueden ser inhibidas por otras neuronas o pueden ser retrasadas por otras neuronas. Aquí me quiero explicar. Dependiendo de la función que se quiera realizar, esta función puede ser ayudada por otros trayectos de neuronas, puede ser completamente inhibida o puede ser retardada dependiendo de las necesidades. Volvamos con el ejemplo de si yo quiero levantar un brazo. Digamos que hay un segmento en específico para estimular el brazo derecho. Entonces, ese segmento en específico tiene una serie de neuronas que se van a ir estimulando para poder generar la acción deseada, mover el brazo derecho. Pero existen grupos de neuronas que pueden inhibir esta función, ¿no? O sea, por más de que yo quisiera mover el brazo derecho, este otro grupo de neuronas puede inhibir por completo esta función. Recuerden, esto es nada más un ejemplo. O por el contrario, existen otro grupo de neuronas adyacentes que pueden aumentar o pueden facilitar aún más la activación y la movilidad del brazo derecho. Así como también entonces habrá neuronas que podrán retardar. ¿Okay? Este ejemplo lo podemos aplicar a múltiples funciones, tanto como la secreción de hormonas en las glándulas, como la función gastrointestinal, en la liberación de enzimas, etcétera, etcétera. ¿Okay? De ahí que precisamente también las neuronas o los trayectos en específico se pueden clasificar de esta forma, como inhibidores, retardadores o facilitadores. ¿Vale? Entonces, bueno, hablando por ejemplo de la sinapsis química, también de neurotransmisores, hay que entender lo que mencionábamos. Hay una gran cantidad de tipos de neurotransmisores. Pueden estar conformados precisamente por proteínas, pueden estar conformados precisamente por ácidos nucleicos o por ácidos grasos, o las combinaciones de estos en particular. Justamente se clasifican de dos grandes grupos: de acción rápida o de molécula pequeña. De entre los más comunes tendremos por ejemplo la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, la dopamina, el óxido nítrico, GABA, etcétera. Son de entre los más comunes y ya con mayor detenimiento se podrán revisar precisamente cómo actúan cada tipo de estos neurotransmisores. ¿Vale? Y como mencionábamos, pues, en cuanto a las sinapsis eléctricas, realmente pues no se requiere la activación de neurotransmisores. Aquí solamente es la modificación de los iones que van a atravesar de un punto hacia otro. ¿Ok? Bueno, y justamente para que quedemos que una neurona se active y se inactive, pues justamente lo que mencionábamos, si entendemos que el sistema nervioso controla y regula todas las funciones del cuerpo humano, lo va a hacer a través de este medio, que es justamente la despolarización de la misma neurona. Cuando una neurona necesita enviar una señal, o activarse, o modificar, o liberar, o estimular, o secretar, o cualquiera que sea la función, necesita precisamente despolarizarse. Recordemos que veíamos justamente en músculo que el potencial de acción nos habla del voltaje que tiene la célula. ¿Sale? Si nosotros consideramos las concentraciones que tienen en su interior y en el exterior de la célula, ya habíamos comentado que toda célula tiene un voltaje negativo, ¿no? Y en cuanto a las neuronas no es la excepción. Cuando una neurona no está siendo utilizada, precisamente va a tener un voltaje negativo en promedio de menos 70 milivoltios hasta menos 90 milivoltios dependiendo. ¿Okay? Eso es una neurona que no está activada. Pero por ejemplo, cuando una neurona en específico que va a actuar para estimular la contracción de un músculo es activada,
lo que vamos a ver justamente es que el potencial de acción se va a ir modificando a lo largo del trayecto de todo el cuerpo de la neurona, pasando de un voltaje negativo a un voltaje positivo. ¿Ok? ¿Cómo se va a ir modificando este voltaje? Ya lo habíamos comentado, de acuerdo a la movilización que hay de los iones. Se va a introducir más sodio al interior, se va a liberar potasio al exterior, y el voltaje interno de la célula se volverá positivo, lo que le permitirá, por ende, modificar o producir o estimular o liberar, etcétera, realizar la función en específico que se requiere. ¿Sí? Y justamente va a hacer lo mismo con ya sea la neurona siguiente o el músculo siguiente o el tejido mucoso, etcétera. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la activación que vemos en cuanto al potencial de acción, la actividad de cada neurona puede ser variable, puede ser mayor, puede ser menor, puede ser facilitada, puede ser inhibida, puede ser restringida o delimitada. Y justamente estos voltajes van a permitir que los demás tejidos se activen posteriormente. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la neurona subsecuente o en el tejido subsecuente? Como lo veíamos justamente en la sinapsis química, los neurotransmisores liberados van a entrar en contacto con los receptores de membrana de la neurona subsecuente. Estos pueden activar precisamente la neurona y de manera secundaria van a hacer que precisamente se modifique el potencial de acción, se genere una liberación de neurotransmisores, se genere una regulación a nivel genética, se generen precisamente estas funciones que nosotros buscamos. Esto puede producirse a través, por ejemplo, de mecanismos de segundos mensajeros, a través de la misma introducción de iones, o la introducción de otro tipo de sustancias, ¿vale? Y lo que nos va a permitir que se modifiquen acciones en el interior de la célula. El sistema de segundos mensajeros, por ejemplo, es algo que van a revisar más detenidamente en biología celular. Y se explica precisamente cómo es como nuevamente pasar el chisme o pasar la información a un segundo, ¿no? Vamos a tener un neurotransmisor que se acopla a un receptor transmembranal. Este receptor transmembranal siempre va a estar acoplado a la proteína G, que es el que recibe el mensaje de segunda intención. Entonces, el sistema del segundo mensajero nos explica cómo la proteína G se subdivide y precisamente va a generar las acciones que nosotros deseamos: liberar enzimas, activar la transcripción genética, o sea, producir proteínas, o simplemente abrir canales. ¿Okay? Entonces, el sistema de segundos mensajeros también es muchísimo de explicar, pero es más o menos una de las maneras por las cuales el sistema nervioso puede actuar en particular. Okay. Bueno, trataré ahorita de justamente resumir las ideas, porque sé que estoy diciendo muchas cosas y vamos a ir resumiéndolo poco a poco nuevamente. Ahora, vamos a entender justamente cómo podemos dividir fisiológicamente el sistema nervioso. Ya habíamos mencionado que se puede dividir anatómicamente, ¿no? O sea, lo voy a dividir de entrada: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Cómo lo puedo dividir embriológicamente y que también me explica las funciones fisiológicas? Bueno, de acuerdo a la embriología es la ciencia que nos explica el desarrollo de las especies en útero. Vamos a ver justamente cómo los tejidos van a irse desarrollando poco a poco. Entonces, en base a los estudios de embriología, yo puedo saber cómo el sistema nervioso ha ido evolucionando de acuerdo a las semanas de gestación que lleva un producto, y justamente en base a la formación del sistema nervioso yo puedo entender cómo se distribuyen algunas funciones fisiológicas del cerebro. Vamos. El sistema nervioso central, ya lo habíamos mencionado: el encéfalo, el puente, el bulbo y la médula espinal. Embriológicamente nacen de una serie de estructuras que se llamaban diferente,
que proceden precisamente de un tubo neuronal, en determinado estadio de las semanas de gestación o de evolución de un ser vivo, el sistema nervioso se va a ir subdividiendo en varios segmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tubo neural posteriormente se va a dividir en el prosencéfalo, que es la porción más superior del sistema nervioso central, de donde van a nacer el encéfalo y la corteza prácticamente. Luego tenemos una segunda subdivisión que es del prosencéfalo, que es el telencéfalo, donde vamos a encontrar la corteza, y el diencéfalo, partes precisamente del mesencéfalo. Embriológicamente tenemos después el mesencéfalo, que va a dar parte al hipotálamo, al tálamo, las estructuras secundarias, y vamos a tener luego el rombencéfalo, que va a dar lugar al cerebelo, al puente, al bulbo, etcétera. Entonces, ¿para qué hablar de esta división embriológica? Y muchos se han de preguntar, si no les van a preguntar embriología en el propedéutico, porque esto me hace entender cómo se distribuyen las funciones del sistema nervioso central de acuerdo a la estructura del cerebro. Justamente, las funciones más basales del sistema nervioso central, aquellas que nos mantienen con vida, se mantienen en las estructuras más bajas o más primitivas del sistema nervioso. Volvemos a la comparación, por ejemplo, de las especies. Yo puedo encontrar mucha similitud en las estructuras más basales, que son precisamente el rombencéfalo, que van a dar lugar precisamente al cerebelo, al puente, al bulbo, y donde justamente se genera el mantenimiento de las funciones vitales, ¿okay? Que son precisamente la presión arterial, la respiración, por ejemplo. Estas se llevan a cabo a nivel del rombencéfalo. En el mesencéfalo, en la segunda división embriológica, vamos a ver el nivel subcortical. Aquí se llevan a cabo otras funciones no tan primitivas, pero sí importantes, como es el equilibrio, la salivación, las emociones, que precisamente son funciones que ya hablan de un proceso evolutivo mayor. Y por el contrario, en el prosencéfalo, donde se formará entonces el nivel cortical, ya tenemos funciones evolutivas más importantes, como son el razonamiento y la memoria, que se van a encontrar en la corteza del cerebro. En cambio, a nivel de la médula espinal, vamos a encontrar funciones como son los reflejos, la marcha o la contracción de los vasos sanguíneos. Entonces, embriológicamente, puedo dividir al prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y médula espinal. Ahora, si combino los estudios de embriología con fisiología, yo voy a entender que del prosencéfalo vamos a tener el telencéfalo y el diencéfalo, de donde se formarán los hemisferios, la corteza, el tálamo y el hipotálamo, donde se regularán funciones muy importantes, como es la coordinación de los movimientos, la sensibilidad, justamente el habla, el olfato, el oído, la memoria, y también la regulación endocrina. Si nos vamos a un nivel más inferior, que sería el mesencéfalo, vamos a tener justamente la formación del mesencéfalo, donde se llevarán a cabo funciones como el equilibrio en general, ¿no? Y del rombencéfalo, las funciones vitales más arcaicas, que será precisamente la presión arterial, la respiración, la contracción de vasos, que ya también es a nivel médula espinal. Entonces, es justamente lo que nos hace entender cómo se dividirá el sistema nervioso en particular para su estudio. Entonces ya hemos mencionado que se podrá dividir de forma anatómica en sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. Se podrá dividir de forma embriológica en prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y médula espinal. Y esta división embriológica me ayuda para entender también las funciones o las actividades fisiológicas. Y por último, yo también tengo una división fisiológica. El sistema nervioso se podrá dividir de acuerdo a las funciones que se requieren en el organismo. Hay funciones que nosotros podemos controlar a voluntad, que es lo que conocemos como el sistema nervioso somático, donde se llevan a cabo todas las funciones que yo puedo hacer a conciencia. Si yo quiero caminar de mi puerta hacia la calle,
Yo sé que tengo que poner un pie delante del otro y hacerlo de manera sucesiva para poder caminar. Justamente para que esas funciones se puedan llevar a cabo, se tiene que haber una correlación desde la corteza cerebral hasta los músculos, como lo habíamos mencionado. Y eso yo lo puedo hacer a voluntad. Pero existen otras funciones que el cuerpo hace de manera voluntaria, autónoma a nuestras decisiones, y esa es otra parte de la división fisiológica, que es la parte del sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Entonces, fisiológicamente también yo voy a dividir al sistema nervioso en somático y autónomo. O el autónomo también se conoce con el nombre de vegetativo. Todas las funciones del sistema nervioso autónomo son funciones que yo no puedo regular a voluntad. Las puedo llegar a modificar, sí, pero no a voluntad, sino de forma secundaria. ¿Qué acciones se regulan, por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo? Pues la contractividad del corazón, la respiración, la ventilación, el movimiento gastrointestinal, el vaciamiento de la vejiga, la dilatación de las pupilas, ¿okay? La dilatación de los bronquios del pulmón. Todas estas funciones precisamente se llevan a cabo de forma autonómica. Yo no necesito poner en cuenta las neuronas para decirle al cerebro, mándale al corazón que el bombee 60 veces por minuto, ¿no? O justamente no me tengo que detener a decirle al estómago, vacíate ahorita, ¿no? O tampoco le voy a decir a la vejiga, aguántate más rato, ¿no? Entonces, las funciones del sistema nervioso autónomo, la mayoría, como ya vieron, son funciones que nos van a mantener con vida. También se van a subdividir a sí mismas y vamos a encontrar por ende entonces el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático precisamente va a producir funciones que modificarán varias partes del cuerpo humano para producir lo que conocemos como la respuesta de alerta, la respuesta de oída. ¿Okay? Como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, puede el sistema nervioso simpático dilatará la pupila para que entre más luz. Inhibe la salivación, no necesitamos tanta saliva cuando estamos huyendo. Aumenta el tamaño de los bronquios para mejorar la oxigenación. Disminuye o inactiva la actividad del tubo digestivo. No es necesario que la tripa funcione cuando estamos tratando de huir. Estimula la liberación de glucosa para poder tener más energía. Estimula la liberación de adrenalina, bueno, de epinefrina y norepinefrina. La adrenalina es la sustancia sintética. Para que precisamente tengamos mayor movilidad, mayor velocidad en la contracción del corazón, aumento de la presión en los vasos sanguíneos. Relaja la vejiga para que precisamente no tengamos la necesidad de orinar. Entonces, estas funciones simpáticas se pueden explicar muy bien como cuando estamos huyendo de algo. El cuerpo tiene que estar preparado para poder huir de una manera efectiva. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático prácticamente hace las funciones contrarias, cuando estamos en un estado de relajación, donde no necesitamos defender de nuestra existencia. Justamente pues contraerá las pupilas, no necesitamos tener tanta luz, estimula la salivación, así como estimula la actividad del tubo digestivo para absorber nutrientes, contrae los bronquios, para no necesitamos tanto oxígeno estando en reposo, estimula la liberación de las sustancias en el tubo digestivo enzimáticas, como son precisamente la bilis en la vesícula biliar, inhibe la producción de adrenalina, contrae la vejiga para vaciarla, relaja el recto para eliminar las evacuaciones. Entonces, recordemos, todas estas funciones se realizan de forma autónoma, forman parte del sistema nervioso vegetativo. ¿Ok? Entonces, voy a resumir rápidamente lo que ya hemos comentado porque sé que lo dijimos muy a la brava y muy revuelto. El sistema nervioso central del ser humano precisamente va a tener una serie de capacidades importantísimas y va relacionado mucho en base a la cantidad de masa encefálica que tenga. ¿Okay? Las divisiones del sistema nervioso las puedo realizar de forma anatómica, donde ya habíamos mencionado que podemos encontrar precisamente el sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo, el cerebelo,
el puente o el bulbo raquídeo y la protuberancia, así como la médula espinal y sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que van a salir precisamente de por un lado de los cuerpos vertebrales. ¿Okay? Lo puedo dividir de forma embriológica, que justamente me explica que vamos a tener el prosencéfalo, de donde nace telencéfalo y diencéfalo, ¿no? El mesencéfalo, que va a dar lugar al mesencéfalo, y vamos a tener el rombencéfalo, que va a dar lugar al puente, al bulbo raquídeo, al cerebelo y la médula espinal. El hablar de la división embriológica me ayudará precisamente para entender a ciertas funciones fisiológicas. Prosencéfalo, o la porción cortical, y el tálamo se encarga de las funciones más complejas evolutivamente: el razonamiento, el juicio, la memoria, la recepción sensitiva, la activación motora fina, etcétera, ¿no? En cuanto al mesencéfalo, hablaremos de funciones como el equilibrio, y del rombencéfalo todas las funciones que nos mantienen con vida: la regulación de la presión arterial, la regulación del corazón, la regulación de la respiración. ¿Okay? Y en cuanto a la división fisiológica, voy a entenderlo como sistema nervioso vegetativo o autónomo, que a su vez se divide en simpático y parasimpático. Simpático activa funciones y parasimpático, simpático activa funciones para supervivencia, parasimpático inactivas funciones en el estado de relajación. ¿Okay? Y la otra división fisiológica es el somático, que son todas las funciones que yo controlo a voluntad. ¿Vale? Nuevamente, la unidad morfofuncional del sistema nervioso, la neurona. La neurona se conforma principalmente por el soma o el cuerpo, que va a estar acompañado de las dendritas, el axón, y el axón vamos a encontrar los botones sinápticos. ¿Okay? Tenemos dos tipos de sinapsis. Recordemos, la sinapsis es la unión o comunicación de una neurona con otra, donde vamos a tener las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. ¿Okay? Las sinapsis químicas son mediadas por neurotransmisores, y las sinapsis eléctricas por el traspaso, por la movilización de iones. O sea, puede ser sodio, puede ser calcio. ¿Vale? Y justamente una estructura muy importante que vamos a encontrar en el trayecto del axón son las células de Schwann, que producen la mielina, y la mielina precisamente ayudará en el transporte de las señales nerviosas. Las señales nerviosas no son más que el cambio del voltaje interno de la célula, o sea, potencial de membrana o potencial de acción. ¿Okay? Para que una neurona pueda ejercer una función o estimular otra neurona, tendría que pasar de un voltaje negativo a un voltaje positivo. ¿Okay? Y como mencionábamos, en cuanto al sistema nervioso, también yo lo puedo dividir en base a funciones. Apenas la vamos a mencionar ahorita, que yo puedo tener también funciones motoras y funciones sensitivas. Las funciones sensitivas son todas aquellas que precisamente me hacen interpretar el medio en el que me rodea. O sea, el hecho de que yo pueda escuchar y que pueda interpretar las señales auditivas va de la mano con la porción auditiva y una parte del cerebro que es precisamente el lóbulo parietal, donde se interpretan todas las señales sensitivas. El hecho de que yo vea las imágenes en la pantalla también es interpretado por esta parte del sistema nervioso central, ¿no? O por el contrario, si no escucho muy bien, pues lo que puedo hacer es mover un brazo para aumentar el volumen, y esto ya está coordinado por la porción motora. ¿Vale? Entonces existen varios trayectos, varias series de neuronas interconectadas que podrán entonces estimular, facilitar, inhibir o restringir la actividad de una neurona, o la actividad de varios cuerpos neuronales. ¿Okay? Ya para acabar con esta parte, y espero que ya con esta recapitulación se haya retomado un poquito todas las ideas que empecé a decir ahorita.
las señales o las porciones sensitivas, por ejemplo, van a ser interpretadas de distintas formas, y todo va a ir dependiendo precisamente de la intensidad del estímulo, ¿no? Si por ejemplo ustedes bajasen el volumen de la clase porque les acaban de hablar por teléfono y ponen más atención a la llamada, evidentemente estará ese sonido de la voz en la clase presente, pero le estarán dando más importancia a lo de la llamada, ¿no? Y justamente el sistema nervioso central tiene esa capacidad de poner nuestra atención en los estímulos más importantes en este momento, o los que estén llamando más la atención, y por el contrario eliminar o destruir casi todos los demás estímulos que hay a nuestro alrededor. Y de eso también deben de ser ustedes conscientes. O sea, al momento en el que ustedes estén escuchando esta clase, les puedo asegurar que a su alrededor hay 1.000.001 sonidos y hay 1.000.001 circunstancias que están pasando, de las cuales su cerebro ha decidido no ponerles la atención necesaria debido a que están atentos a otra circunstancia. Para ello, justamente se regula de otros segmentos neuronales que inhibirán, por ejemplo, estas funciones, estas señalizaciones, ¿no? Y facilitarán el que uno esté atento a la audición o al audio en una clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este conjunto de funciones, todo este conjunto de actividades es algo que deberán desarrollar más adelante. Para cuestiones de esta sesión, vámonos simplemente con lo más sencillo y lo más básico. Les digo, es básicamente entender cómo se subdivide el sistema nervioso, entender cómo funciona la neurona, entender muy bien el potencial de acción, porque pues eso es lo que nos va a ayudar a entender cómo se desarrollarán las conexiones interneuronales. No olvidar que es una sinapsis, los tipos de sinapsis que hay, y evidentemente como se podrá observar, hay mucho más que revisar del tema. ¿Okay? Entonces, vamos a dejar la sesión por aquí. De verdad espero que no se hayan confundido tanto, pero bueno, si no, vamos a resolver todas aquellas dudas que hubiese, ¿vale?